Muy bien, vamos a hablar ahora del tema de la ley de amnistía, lo que se está tratando de presentar en la Asamblea Nacional de Venezuela. Alonso Medina Roa, buenas tardes, bienvenido a la tarde. Él es director de la Organización Defensora de Derechos Humanos, Foro Penal Venezolano. Bienvenido. Buenas tardes, un placer saludarlo. ¿Cómo puede afectar quizás esta noticia de último minuto que estamos ya conociendo reacciones tanto por el lado opositor como por el lado oficialista? Los opositores dicen que no van a echar para atrás absolutamente nada, que van a seguir legislando con los 112 diputados. Los oficialistas, encabezados por Diosdado Cabello, dicen que tienen que acatar esa sentencia del TSJ. ¿Y cómo afecta ese panorama jurídico, ese lío jurídico en este momento que se produce por la sentencia del tribunal en lo que se puede presentar con la ley de amnistía? Sí, evidentemente que hay una confrontación político-jurídica. Hay dos escenarios que debemos entender, que es la situación política que está planteado con respecto a la medición de fuerza entre dos sectores en el país. Está la situación política con respecto a la representación parlamentaria de un estado acá, que es el estado de Amazonas. Y está el aspecto jurídico, que es el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en una de sus salas. Evidentemente que podría haber argumentos para cada uno de los sectores que están en confrontación, pero hay una cuestión que es indiscutible, que a final de cuentas es el pueblo venezolano el más afectado por toda esta situación, por toda esta diatriba que se está presentando. Es evidente que es necesario respetar las decisiones judiciales, pero también es importante respetar las decisiones soberanas, las decisiones del pueblo. El pueblo el 6 de diciembre escogió 4 diputados y hay que respetarlo. Pero no solo que hay que respetar la voluntad del pueblo, sino que hay que respetar los procedimientos establecidos en nuestra legislación, particularmente lo referente a la inmunidad parlamentaria. Cualquier procedimiento que se debió haber iniciado o que se pudo iniciar en contra de estos 4 diputados requería un trámite previo, porque desde el momento de su proclamación, de acuerdo a nuestra legislación, tiene inmunidad parlamentaria, cosa que no atendió el Tribunal Supremo. De tal manera que podría haber argumento para los dos sectores. Pero en fin, como les dije anteriormente, es el pueblo el que está afectado. Hoy hemos presentado un conjunto de organizaciones no gubernamentales y familiares, la ley de amnistía a la Asamblea Nacional. Dígame. No, lo interrumpo simplemente para, antes de exponer lo que han presentado el día de hoy, un elemento que de pronto los televidentes se lo pueden estar preguntando en este momento, y es, ¿no sería riesgoso dar para adelante este tema de presentar ese proyecto de ley de amnistía, teniendo esa sentencia donde dice claramente que se declararía nulo absolutamente todos los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaminen mientras se mantengan incorporados estos diputados? ¿No se corre un riesgo al presentar hoy ese proyecto de ley con esa advertencia del TSJ? Sí, evidentemente. Disculpen. Tranquilo. Disculpe, por favor. Evidentemente que hay un riesgo para todo. Hay un riesgo político, hay un riesgo jurídico, pero son cuestiones que hay que asumir. Y Dios quiera que las diferentes partes entiendan que hay que ejercer las funciones de cualquiera de los poderes en beneficio del pueblo. Creo que hay un poco de mezquindad, podría haber de bando y bando, pero hay una necesidad del pueblo a que se solventen todas esas situaciones para reunificar al país en favor de la paz y la cordialidad. Ahora bien, hablemos de lo que se ha presentado y me quiero concentrar en la parte cómo va a surtir trámite dentro de la Asamblea. Puede ser vía decreto o puede ser vía ley. Ustedes están buscando qué vía o cuál es la mejor manera de que esto sea una realidad. Sí, el Foro Penal Venezolano, conjuntamente con otras ONG que hacen vida acá en Venezuela, hemos presentado las dos opciones, tanto el proyecto de ley de amnistía como el proyecto de decreto de amnistía, a los fines que sean los parlamentarios los que tengan la última voz con respecto a cuál de los planteamientos llevarse. Evidentemente que cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la ley de amnistía, el proyecto de ley de amnistía, tiene establecido un procedimiento, cosa que no tiene determinado el decreto de amnistía, por ser el procedimiento un tema de reserva legal que solo puede ser tramitado por vía de ley. Evidentemente que habría un beneficio con respecto al decreto, con respecto al tiempo de aplicación. Son un conjunto de elementos que habría que valorar, que tendrían que ponderar los diputados a la hora de aprobar, bien sea el decreto
o la ley de amnistía. Nosotros como ONG, el Foro Penal y un conjunto de ONG que nos acompañaron en esto, que trabajamos conjuntamente, hemos presentado las dos opciones. Las dos opciones entendiendo que estos instrumentos jurídicos son para la reunificación del país, para procurar la paz y consecuencialmente para darle libertad a un conjunto de presos políticos y para que cese la persecución a todos aquellos perseguidos políticos que se encuentran en Venezuela y fuera de Venezuela. Bien sea por decreto o bien sea por ley, ¿cómo o quiénes mejor serían los beneficiados de esto que se logre aprobar a futuro en la Asamblea? ¿Dónde está la parte de quiénes saldrían favorecidos con esto? Sí, evidentemente todas aquellas personas que se encuentran presos por causas políticas, todas aquellas personas que se consideran presos políticos, que han sido juzgados por causas políticas, por delitos contra la seguridad de la nación, delitos que de una u otra manera han sido en contra de las instituciones del Estado, y todas aquellas formas, aquellos juicios que han seguido a dirigentes políticos, a disidentes, que se han llevado con unas características muy particulares, como es la violación al debido proceso y la afectación de los derechos fundamentales de cada uno de ellos. De igual forma serían beneficiados todas aquellas personas que se encuentran en el exilio, bien sea en condición de asilados o de refugiados, que algún país amigo le ha otorgado tal condición por considerar que era perseguido político. Una ley con muchas bondades, con gran amplitud, pero muy rigurosa en cuanto a los términos jurídicos y al campo de aplicación. La idea es beneficiar a todas aquellas personas que han sido víctimas del poder del Estado, de la persecución, pero con cierta rigurosidad a los fines de procurar la paz entre todos los venezolanos. Alonso, ¿han calculado cuántas personas se podrían beneficiar? Mira, de entrada tenemos un número superior a los 70 personas que se encuentran en condición de presos políticos, pero el número de asilados, de perseguidos políticos, son cientos de ellos, un número importante el que podría abarcar, el que podría cubrir este ordenamiento jurídico. Y la otra gran pregunta... Creo que en casi un número importante de países tenemos asilados y refugiados. Claro. Y la otra gran pregunta es, bien sea por decreto y conociendo que en decreto sería presentado más rápido, por lo menos saldría más rápido que por el lado de la ley, estamos hablando de un plazo máximo de cuántos meses o años. No sé si se ha exagerado hablar de años. ¿Estamos hablando de pueden ser meses? Dios quiera que sean cuestión de meses, cuestión de días. Recordemos que el tema de la amnistía fue un tema electoral, un tema que se planteó en las campañas electorales, un tema al cual apostó el pueblo, un tema por el cual el pueblo votó. Lo importante es entender y tener la madurez política que a partir del 6 de diciembre el tema de amnistía dejó de ser una bandera de la oposición para ser una bandera de todos los venezolanos. Evidentemente que el tiempo no lo podríamos calcular nosotros, ya es un tema estrictamente parlamentario, pero todos apostamos que sea lo más rápido posible a los fines de devolverle la libertad a todos esos venezolanos. Una vez salga de la Asamblea esto, decreto o ley, por la vía que sea, decreto o ley, ¿hay alguien, o le pregunto directamente, Nicolás Maduro puede echar para atrás esto? Recordemos que de acuerdo a nuestra legislación, si es por vía de ley, el presidente de la República, por mandato constitucional, tiene la posibilidad de hacer observaciones a la ley y devolverla a la Asamblea Nacional o solicitarle al Tribunal Supremo algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de pronunciamiento con respecto a la constitucionalidad. Si es un decreto, tiene que ser posterior a la vigencia del decreto, que se podría ejercer cualquier recurso ante la vía jurisdiccional a los fines de determinar la constitucionalidad o no. Pero una vez que el decreto sea aprobado, es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del poder público. Muy bien, le agradecemos a Alonso Medina Roa, él es director de la Organización Defensora de Derechos Humanos, Foro Penal Venezolano. Gracias por estar con nosotros, Alonso. Mucha suerte en el trámite, bien sea por la vía de decreto, bien sea por la vía de la ley. Y como lo dice usted, que la paz y vuelva a territorio venezolano y que estos presos políticos puedan recobrar la libertad prontamente. Muchas gracias por la invitación y por la solidaridad con todo el pueblo venezolano.